Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de la economía P2P. En este caso estoy nuevamente con Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo va? Todo bien. Y bueno, en este caso les traemos un nuevo podcast y vamos a charlar un poco de cómo fue evolucionando Bitcoin Cash a partir de 2017, digamos del primer fork. Cómo los forks se fueron utilizando como método defensivo, si se quiere, del protocolo original creado por Satoshi Nakamoto. Y bueno, el recorrido es más técnico de lo que fue sucediendo, pero al mismo tiempo social, si se quiere, en el punto de los forks o económico de defender los incentivos. Así que bueno, vamos a empezar con el primero, que fue el primer fork en el 2017, que se dio con la gente de Bitcoin Core o Blockstream. Y básicamente la diferencia fue por la forma de escalar, si se quiere. En el fondo, en realidad lo que se está cambiando es el sistema de incentivos. Limitar a 1 megabyte de bloque es limitar digamos, los ingresos que van a tener los mineros en un futuro. Pero bueno, no queremos centrar el podcast en este tema que ya está charlado muchas veces. Y básicamente la comunidad se dividió en dos. La gente de lo que hoy es BTC o Bitcoin Core, que se quedaron con Segwit. Habiendo prometido Segwit 2X, simplemente se quedaron con Segwit. Y un control totalmente centralizado del desarrollo en parte de Bitcoin Core. Y un límite de 1 megabyte a la escalabilidad. O sea, 5 transacciones por segundo. En el caso de Bitcoin Cash, si querés leer, nos puedes ayudar con la primera diferencia técnica que se dio con la gente de Bitcoin Core a nivel protocolo. Totalmente. Antes de que nada, igual me gustaría aclarar algo, que esto igual vos lo dijiste. A lo largo de la historia, Bitcoin se fue actualizando. Y la historia de los forks no se remonta solamente al primer hard fork o al primer gran hard fork del año 2017, sino que los forks se fueron utilizando desde que se creó Bitcoin como una estrategia, una herramienta para actualizar la moneda, actualizar la tecnología. En definitiva, algo que hasta antes no se había podido hacer, que era modificar las características intrínsecas del dinero. Vos, por ejemplo, ya sabrás que el oro no se puede modificar, o sea, no puedes modificar las propiedades químicas o físicas del oro. Y hasta antes no habíamos tenido la posibilidad de trabajar o utilizar un dinero, una forma de transmisión de valor que fuera susceptible de ser modificada. Esto, bueno, justamente es lo que Bitcoin también vino a prometer, quizás no de forma tan directa, pero sí manteniéndolo como una posibilidad, porque, bueno, desde el inicio, desde el año 2009, cuando se lanzó la cadena de bloques, se fueron haciendo varias actualizaciones, algunos hard forks, incluso algunos soft forks, pero sí el primer gran hard fork fue el que se dio entre Bitcoin Cash y Bitcoin Core en el año 2017. La primera gran diferencia era básicamente cómo se iba a trabajar con el tema de la escalabilidad. Lo que se trató de hacer desde el lado de Bitcoin Core con Segwit fue una actualización, digamos, un incremento virtual del tamaño de bloque sin tocar lo que sería las reglas de consenso, haciendo un soft fork de lo que se conoce como Segwit, que de hecho el otro día, hasta hace unas semanas, no lo había entendido completamente. Me senté a leer básicamente horas y horas de escuchar horas y horas de podcast, de libros técnicos, hasta que logré entender qué era lo que habían hecho con Segwit, que básicamente, digamos, una forma de hacerle una trampa a los nodos mineros para que crean que las transacciones no incluyen firmas cuando realmente las firmas se están incluyendo en otra parte. Y después, obviamente, el tema de lo que es la escalabilidad en cuanto a el límite de 1 megabyte, que en el caso de Bitcoin Cash este límite fue incrementado a 8 megabytes como máximo. Pasando obviamente una capacidad 8 veces mayor a la que en ese momento tenía Bitcoin Core. Hasta acá básicamente era lo que se venía planteando. Fue la primera gran diferencia, obviamente una puja, ¿no? Por, en ese momento, quién era la versión que competía más por, bueno, justamente mantener esta visión original. Entonces, este fue el primer gran hard fork de Bitcoin Cash.
podríamos decir quizás que fue el que sentó todo el precedente, fue el que sentó la historia de, bueno, volver a pensar a Bitcoin como un sistema de efectivo digital, pero también actualizable y ajustable a las demandas del mercado. Lógicamente no cualquier demanda, pero sí, digamos, dentro de lo razonable y lo que pudiera permitir que la tecnología se acerque más a ese objetivo último, que es ser el dinero en efectivo digital para todo el mundo. Tengo un punto sobre esto. Antes mencionabas la importancia de la inmutabilidad. Y concuerdo, la inmutabilidad es importante, pero la inmutabilidad no es exactamente, por ejemplo, un límite al megabyte. O sea, la inmutabilidad no tenés que aplicarla a 1 megabyte de block size, porque eso es muchas veces lo que dice la gente de BTC. No, nosotros somos el original porque inmutabilidad. Sí. Eso no es cierto. Acá lo importante tiene que ser inmutable es, si se quiere, la esencia, o sea, los incentivos que hacen que esto funcione. En el caso del oro, claro, es un material químico puro y único. Entonces, digamos, no hay mucho para tocarle, por así decir. Pero en el caso de Bitcoin Cash, lo que se quiere mantener como esencia es el sistema de incentivos y el hecho de servir a nivel de escalabilidad para ser utilizado por el mundo entero como peer-to-peer Electronic Cash. Básicamente, o sea, lo que quiero decir es que el foco de la inmutabilidad Bitcoin Cash lo mantiene, pero lo mantiene en la esencia del sistema de incentivos de Bitcoin Cash y no en algo como 1 megabyte o distintos puntos que vamos a ir viendo a través de este podcast con los sucesivos forks. O sea, lo que se busca es la inmutabilidad del sistema de incentivos, que eso es en parte una de las grandes novedades de Bitcoin. Un sistema que está perfectamente incentivado en sí mismo. Claro, exactamente. Podríamos decir que es como un sistema autocontenido, ¿no? Donde todos los incentivos generan una especie de economía circular interna. Yo lo definiría de esa manera, creo que es bastante simple entenderlo así. Por lo menos a mí me sirvió mucho cuando terminé de entender el modelo de incentivos de Bitcoin. Lo que uno descubre es cómo Satoshi Nakamoto, aparte, y esto creo que lo he dicho en alguna ocasión, pero aparte de diseñar el sistema técnico, digamos, el funcionamiento criptográfico de Bitcoin y demás, lo que realmente logra crear es el sistema de incentivos para que fuera, digamos, imposible de atacar desde afuera, porque, digamos, una persona que tiene la capacidad de atacarlo podría ganar mucho más contribuyendo con el sistema, y para que además el consumo o el uso de esa tecnología no lo debilite, es decir, no es que los mineros gastan más y tienen que procesar más transacciones, sino que al contrario, ganan más y se ven incentivados a mejorar el servicio que proveen. Esto es así, digamos, eso es lo que uno entiende cuando estudia el modelo de incentivos de Bitcoin, y bueno, yo creo que esa es la verdadera invención de Satoshi Nakamoto. Y es como vos decís, la inmutabilidad no se refiere a un límite arbitrario en el tamaño del bloque. Que incluso, de hecho, Bitcoin originalmente no tenía un límite de 1 megabyte. Esto fue introducido mucho tiempo después con un soft fork, de hecho. Fue digamos, si todavía no quedó clara la diferencia, esto es, un soft fork es básicamente una actualización de software que es compatible con versiones previas. Entonces, por ejemplo, yo puedo seguir entendiendo los bloques que se generan a partir de una actualización si yo no actualizo mi programa. Entonces, digamos, puedo seguir hablando con el resto de la red. Obviamente esto es importante porque no hay un único servidor central, entonces no es que hay que actualizar una única computadora, sino que todos los mineros tienen que actualizarlo. Bueno, en el caso de un soft fork no es necesario que todos lo actualicen, sino solamente unos cuantos, entonces ya empezaría a aplicar ese cambio. Sin embargo, en el caso de un hard fork sí es necesario acordar un consenso o por lo menos acordar una actualización en conjunto para que la red siga manteniéndose. Y en la historia de Bitcoin antes de 2017 hubo varios hard forks. Bueno, en el caso del límite de 1 megabyte no fue un hard fork, sino que fue un soft fork. Es decir, no fue un cambio a las reglas de consenso, sino que fue un cambio, digamos, práctico para evitarle el spam. Esto hay que aclararlo porque mucha gente cree que fuimos los de Bitcoin Cash los que vinimos a inventar algo nuevo y que era contrario al espíritu de Bitcoin, cuando en realidad
no hicimos absolutamente nada, sino que revertimos algo que se había hecho a través de un cambio que no había sido un cambio de consenso. Esto hay que dejarlo claro porque por ahí después se habla de, digamos, de muy mala manera, con malas intenciones, acerca de lo que fue realmente el fork de 2017. Que creo yo que fue un hito en la historia de Bitcoin porque fue la demostración de que hay un interés no solamente de los mineros y de los desarrolladores, lógicamente, sino también de la comunidad de mantener la visión original de Bitcoin viva. Esto fue 2017, esto fue el 1 de agosto de 2017. Tenemos este cambio que se activa, es decir, aparece la cadena de bloques de Bitcoin Cash. Bueno, excelente. Seguimos teniendo Bitcoin tal cual lo diseñó Satoshi Nakamoto y ahora podemos escalar para servir a más usuarios. Pero, lógicamente, hay una puja por el hash power. Es decir, los mineros minan tanto Bitcoin BTC como Bitcoin Cash y por la forma que se había quedado la red después de ese fork, fue necesario activar el primer hard fork de Bitcoin Cash exclusivamente, que fue el algoritmo de ajuste de dificultad. Básicamente el algoritmo de ajuste de dificultad es un protocolo que está fijado por consenso. Esto lo que hace es, le dice a los usuarios, a los mineros, qué tanto poder de cómputo ellos tienen que aportar a la red para tener más chances de encontrar un bloque. Podríamos decirlo de esta manera, digamos, en palabras muy simples. Bueno, lo que se hizo fue ajustar el algoritmo, digamos, de forma de emergencia, porque resulta que, bueno, obviamente lo que hacían los mineros era minar muchos bloques de Bitcoin Cash muy rápidamente. Eso generaba una gran ganancia, aumentaba la dificultad y después dejaban de minar Bitcoin Cash. Entonces lo que terminaba pasando era que los bloques tardaban demasiado tiempo en salir. Esto lo que hizo fue darle mayor previsibilidad a la hora de que los bloques, bueno, se confirmen y aumenten la frecuencia de los mismos. Por lo tanto, obviamente es un cambio a favor del usuario y a favor de la adopción. Igualmente esto se va a volver a cambiar en el futuro, pero en principio es un cambio que se activó en esta situación y que era una situación, digamos, particular de emergencia, atípica si se quiere. Mientras tanto, Bitcoin BTC seguía con el soft fork de Segwit, que ya explicamos brevemente lo que era. Y ya ahí tenemos el primer gran cambio que se introduce en Bitcoin Cash, aparte de, obviamente, retirar el límite de 1 megabyte. Pasamos entonces, ¿te parece, al siguiente cambio? Perfecto. El siguiente cambio fue el límite, aumentamos nuevamente en el año 2018 ya, el límite de 32 megabytes, perdón, el límite de 8 megabytes lo pasamos a 32 megabytes. Entonces, a partir de ahora ya teníamos una capacidad de transacciones mucho más grande, 32 veces más grande que la que se había abandonado en el año 2017, en el primer fork, con lo cual ya ahora podríamos servir una demanda mucho mayor. Inclusive se activaron algunos opcodes extras. Los opcodes son básicamente piezas de código que se ejecutan en la máquina virtual de Bitcoin que permitían mejorar la posibilidad, permitían añadir o extender la funcionalidad de Bitcoin, permitiéndole a los mineros procesar transacciones que eran más complejas. Esto obviamente se mantiene. Muchos de estos opcodes incluso eran opcodes que se habían desactivado antes en Bitcoin BTC. Bueno, se volvieron a reactivar. Y esto está bueno porque permite transacciones más complejas a bajo costo y generalmente inducen a un mayor uso, una mayor utilidad. Es decir, no solamente podemos hacer transacciones de enviar y recibir, no sé, por ejemplo, Bitcoin Cash, sino que además podemos construir transacciones más complejas, como por ejemplo algún tipo de contrato inteligente, un contrato en el cual el dinero se libere después de cierto tiempo si se cumplen determinadas condiciones. Básicamente es como una forma mejor o más eficiente de utilizar los recursos de la cadena de bloques y haciendo más atractivo el programar sobre Bitcoin Cash o utilizar Bitcoin Cash para estas funciones. Acá ya empezamos a tener más en Bitcoin Cash, más noción de a qué nos estábamos enfrentando. Seguía siendo, o sea, Bitcoin Cash mantenía su estatus como una moneda relevante en el espacio y la gente seguía ansiosamente el desarrollo porque en cualquier momento podíamos lograr el objetivo que era llevar a la moneda, a Bitcoin tal cual lo había diseñado Satoshi Nakamoto,
para que lo utilizaran más personas. Esto siempre fue el objetivo y es el objetivo detrás de cada una de las actualizaciones que vamos a ver. Y luego tenemos un siguiente fork, que en este caso es con la gente de Bitcoin SB o Satoshi Vision. Y en este caso, si se quiere, la defensa no fue por una corporación que quiso tomar el protocolo, como en el caso de Blockstream y el hard fork con Bitcoin BTC, sino que fue más una separación de un líder mesiánico, si se quiere. Una persona, Craig Wright, que básicamente se llamaba a sí mismo Satoshi Nakamoto. Tanto que inclusive si vas a la página de Bitcoin SB y vas a ver white paper, te dice que Satoshi es Craig Wright. Sí, también si vas a la página de él, de Craig Wright, dice que es Satoshi Nakamoto. O sea, él mismo lo puso en su sitio web. Y si dudas, ya tenés una denuncia en la corte y te veo en el juzgado. Sí, también ahí lo que estaba en juego era una visión un poco más... la gente de Bitcoin BCB también busca una visión más compliance de Bitcoin, ¿viste? Que sea más complaciente con las autoridades gubernamentales. Inclusive en un momento se rumoreaba, o ellos mismos tiraban el rumor de que Noruega estaba, por ejemplo, queriendo lanzar su CBDC dentro de Bitcoin SB. O sea, ya vemos el foco de ser complaciente con el estado que tiene BSB. Y bueno, dentro de este mismo hard fork, en Bitcoin Cash se agrega CTRO, que si querés leerlo lo puedes comentar. Y en el caso de Satoshi Vision, bueno, se actualizan upcodes, creo también. Y se aumenta el límite a 128 megabytes. Bueno, con respecto a lo que fue, quería comentar igual también, esto me parece a mí más interesante por el valor anecdótico que tenía. Craig Wright, él dice que Satoshi Nakamoto, a ver, para la gente que no lo conoce, es una persona que parece que estuvo involucrada desde casi el principio de Bitcoin. Por lo menos, no sé si desde los primeros años, pero... o casi, o sea... Por ahí los primeros años, no los primeros meses, pero parece que apareció relativamente temprano y tiene un background algo técnico. Él afirma ser Satoshi Nakamoto, dice que después, o sea, que escribió los mensajes de Satoshi Nakamoto, que escribió el white paper, y obviamente que es el dueño de estas llaves privadas, que son de Satoshi Nakamoto, que lógicamente le darían acceso a una fortuna hoy en día. Y dice que las perdió. No que las perdió, sino que las tiene en una compañía, en un fideicomiso, y que están custodiadas. Y básicamente la forma que tiene para probar que es Satoshi Nakamoto es enviar carta documento, literalmente, a las personas que dicen que no es Satoshi Nakamoto, hasta convencer a un juez que no tiene ni la más mínima idea acerca de la tecnología ni de cómo funciona la criptografía, de que él es Satoshi Nakamoto y que le dé la autoría legal de básicamente todo el contenido de lo que es la obra de Satoshi Nakamoto, que igual Satoshi Nakamoto, el verdadero Satoshi Nakamoto, no este tipo, liberó todo el código de Bitcoin bajo software libre, con lo cual, digamos, no tendría ningún derecho a reclamar nada de lo que pidió, en el caso incluso de que fuera Satoshi Nakamoto. Y también el contenido de white paper, tengo entendido que está bajo dominio público. Igualmente, y esto es un dato de color que a mí me parece muy interesante, el año pasado, o hace 2 años, creo que fue el año pasado, en 2021, le llegó una carta de documento a la gente de Bitcoin Core, los que hoy mantienen el repositorio de Bitcoin Core. Básicamente les pedía este señor que retire el white paper porque era su propiedad intelectual, que retire el white paper de la página del repositorio de Bitcoin Core, digamos, la implementación de referencia de BTC. Y estos tipos cumplieron con ese mandato. Es decir, no solamente se forquearon de la visión original, sino que encima le hicieron caso a este tipo que es básicamente un payaso que se la pasa diciendo, payaso en el sentido, es muy fácil probar que sos Satoshi Nakamoto si realmente lo sos, este tipo que se la pasa diciendo que es una persona sin ningún tipo de pruebas fiables. Y además, es como decís vos, Ian, tiene esta idea de que Bitcoin debe ser
complaciente con los gobiernos, con las instituciones estatales y que Bitcoin no es para el lavado de dinero. No solamente eso, sino que además tiene una visión muy distorsionada. Y yo creo que también es de notar cómo la comunidad de Bitcoin Cash pudo ver esto a tiempo, ¿no? Es decir, no dejó, digamos, ser una persona influyente en su momento en la comunidad de Bitcoin Cash. La gente no se dejó engañar dos veces. Ya veníamos de un fork muy contencioso, y que lógicamente, como todos los forks, tiene un costo, pero no se dejó engañar de nuevo y básicamente pudo ver a tiempo cuál era el daño que estaba por generar. Y sí, obviamente a nadie le gustan los forks, pero si era la única solución en Bitcoin Cash, se iba a tomar. Y es así como aparece esta versión Bitcoin SB. Ahora, volviendo un poco a lo que es Bitcoin Cash, la actualización más importante que se hizo en ese hard fork fue algo que se llama CTOR. Básicamente es regla de ordenamiento canónico de las transacciones. Sé que suena complicado, voy a tratar de simplificarlo. Básicamente, cuando un minero genera un bloque, tiene que poner las transacciones en algún orden, es decir, genera el encabezado del bloque y adentro mete todas las transacciones que pasaron en aproximadamente los últimos 10 minutos. ¿En qué orden las mete? Bueno, generalmente había uno que se llamaba orden topológico, que básicamente lo único que tenía que hacer era podía meter las transacciones en cualquier orden, pero si había una transacción que era hija o que provenía de una transacción que tampoco se había confirmado, tenía que poner esa transacción después. Este algoritmo lo que hace es, te dice, bueno, vos tenés que ordenar todas las transacciones en orden lexicográfico, o básicamente para nosotros en castellano, orden alfabético. ¿Esto qué te permite? Básicamente te permite disminuir el tiempo de propagación de los bloques, con lo cual es mucho más fácil para los mineros saber armar un bloque. Como ya los mineros tienen la información o la mayor parte de la información de los bloques que son generados una vez que básicamente se descubre un nuevo bloque, bueno, lo que les permite hacer esto es agarrar esa información y construir internamente el bloque ellos sin tener que pedirle a un nodo, que el nodo que descubre el bloque, que les mande la lista de transacciones y el orden de las transacciones, sino que los mineros ya directamente con la información que tienen en su nodo la generan, con lo cual es mucho más eficiente en el uso del ancho de banda, es mucho más eficiente para la propagación de los bloques y esto obviamente hace que la red sea mucho más escalable porque al tener que mandar menos información entre nodo y nodo, bueno, aprovecha mejor el espacio el ancho de banda y el espacio de almacenamiento para ordenar esos bloques y obviamente también para ser podado. Y esto es muy importante porque también permite otra actualización, que ya vamos a llegar más adelante, que es una de las actualizaciones que podría venirse algún día para Bitcoin Cash. Pero en definitiva lo que permite es esto, es hacer más eficiente el orden de las transacciones y la propagación de los bloques. Hay varias historias de algoritmos que se estuvieron utilizando en este tiempo, que se propusieron. Bueno, el que ganó fue este. Yo creo que es una buena actualización. Hay gente que opina por ahí lo contrario. Ya actualmente en Bitcoin Cash opera esta forma de ordenar las transacciones y al ser canónico todos los mineros que generan bloques nuevos tienen que respetar esta regla. Pero bueno, digamos, tampoco es una regla de consenso que es... No estás tocando la emisión, ¿viste? Estás haciendo algo mucho más inocuo, si se quiere. En cuanto a coste computacional, prácticamente no creo que haya una gran diferencia entre el algoritmo que existía en ese momento y el que está ahora. Así que, en definitiva, creo que es una actualización positiva. Y además nos limpiamos a un estafador de la comunidad. Sí, totalmente. No hay que olvidarse también que Wright en su momento, digamos que hablaba como cualquier Bitcoin Casher. O sea, se hacía pasar, ¿viste? Era un lobo vestido de oveja. Hasta que mostró los dientes. Totalmente. Y ya que lo mencionaste, hay otro personaje también que hoy es relevante también dentro de la comunidad de Bitcoin Cash, pero siempre lo fue dentro de la comunidad de Bitcoin. Creo que vos ya sabés de quién estoy hablando. Es una persona que hoy en día digamos, se le hace mucha injusticia. Hay mucha gente que cree, digamos, a esta altura ya estamos, ahora en la implementación de referencia estamos ya en septiembre de 2018 a esta altura, o sea, ya más de un año después del fork. Esto es la división entre Bitcoin Cash y Bitcoin SB. La implementación de referencia es la que se conoce como Bitcoin ABC, que son personas que, bueno, ya van a volver a aparecer más adelante. Pero no son la única implementación que existe, es decir, no son las únicas personas que deciden sobre el protocolo. Hay un montón de implementaciones. En este momento hay una implementación que se llamaba, creo que ya estaba Canuth,
Bitcoin Unlimited, estaban también, no sé si ya la gente de Flow y Bitcoin Verde, bueno, había varias implementaciones de Bitcoin Cash que todas tenían que ponerse de acuerdo para actualizar estos cambios. Esto es algo muy importante porque, a diferencia de Bitcoin Core, no tenías un solo cliente que era utilizado por el 98% de la red, sino que tenías varias implementaciones. Entre ellas competían, también había una competencia interna, ¿no? Por una cuestión de ver quién capta más mineros, quién capta más usuarios, más nodos, etc. Pero no tenés un desarrollo centralizado, es decir, puede fallar alguna de estas. Puede fallar en el sentido de no fallar, digamos, en hacer un cálculo mal o en operar mal como software, sino digo, puede fallar en cuanto a que los desarrolladores pueden convertirse en malvados, pero no van a tener control suficiente como para adueñarse de la red. O por lo menos para adueñarse de los cambios que se ponen o que se proponen en la red. Esto es algo muy importante. Yo creo que se subestima mucho a la gente cuando se dice, no, pero vos podés forkearte. Sí, pero quién sabe cuántas personas hay que tengan el conocimiento técnico como para crear un nuevo nodo que sea compatible, que no tenga los cambios. O sea, sí, puede ser que los haya, pero a veces no es suficiente. Y creo que la historia lo demuestra. Pero bueno, volviendo un poco a lo que quería decir originalmente, el fork se dio en el año 2017. Había aparecido una versión alternativa de Bitcoin Core que introdujo los cambios que se actualizaron en Bitcoin Cash. Pero hasta ese momento había una propuesta en Bitcoin Core que era Segwit 2x. Es decir, se iba a implementar Segwit y después se iba a activar un hard fork que iba a multiplicar el tamaño del bloque por 2. Es decir, lo iba a llevar a 2 megabytes. Hasta después de Segwit, la persona que estaba, que es Roger Ver, estaba del lado de Bitcoin Core. Es decir, ya existía Bitcoin Cash. Y Roger Ver no había dado vocalmente su apoyo a esta implementación de Bitcoin, porque consideraba que Bitcoin Core tenía posibilidades de convertirse en peer-to-peer electronic cash, como decía Satoshi Nakamoto, efectivo digital de par a par. Y sin embargo, cuando se dio cuenta de que habían sido todos engañados, especialmente los mineros, la comunidad y todas las personas que realmente creían que iba a llegar esta actualización de Bitcoin de Segwit 2x, es decir, llegó el Segwit, no llegó el 2x. Bueno, ahí fue vocal y dijo, bueno, yo a partir de ahora voy a seguir apoyando la visión de Bitcoin Cash porque considero que Bitcoin tiene que escalar para poder seguir sirviendo como dinero digital. Roger Ver no estuvo detrás del desarrollo de Bitcoin Cash. Roger Ver no fue un promotor del fork de 2017. Y Roger Ver siempre fue un promotor de la visión original de Bitcoin. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces se cree la gente que este tipo estuvo detrás de todo, que junto con los desarrolladores y los mineros se puso en contra de la comunidad de Bitcoin Core. Y la realidad no puede estar más alejada. De hecho, él mismo fue el primer gran inversor de Bitcoin en el año 2011. Y creo que hasta vendió, esto confirmámelo vos, me lo habías dicho vos, vendió su Lamborghini. Sí, vendió una Lamborghini. Sí, para comprar Bitcoin en 2011. O sea, el tipo realmente creía en la visión de Satoshi. Sí, pagaba carteles en la calle. Su empresa fue de las primeras en aceptar Bitcoin. O sea, fue un promotor total. No es que se cambió de bando. Nunca se cambió de bando. Él siempre siguió con la misma línea y con la misma consistencia. Eso es fundamental. Y hoy en día sigue siendo una labor increíble por la adopción. Bueno, prácticamente va a lograr que un país adopte Bitcoin Bitcoin Cash, como moneda legal. Así que excelente si esto sucede. Pero la realidad es esta, el tipo nunca cambió de opinión. O sea, al contrario, se mantuvo firme. Los que cambiaron de opinión fueron las personas que están detrás del desarrollo de Bitcoin Core. Esto hay que aclararlo porque siempre se menciona como que no, que estuvo detrás de y que es el dueño de Bitcoin Cash y nada que ver. Sí, es el CEO. No sé si estabas enterado, pero sí. Al final es el CEO. No, es que de hecho incluso esto... No, claro, pero encima... A ver, realmente, o sea, piensa que tiene poder de decisión. El tipo ha propuesto cambios para Bitcoin Cash que la gente no le ha dado pelota. O sea, no que no le ha dado pelota, pero es como... El tipo dijo, me gustaría hacer tal cosa en Bitcoin Cash, cambiar tal parámetro y... La gente le dijo, no vamos a cambiar esto. Han salido argumentos técnicos, otros argumentos más por ahí de cuestión filosófica, cuestiones de sistema de incentivo, pero no
No es que él propone cambios y la gente hace. O sea, él no dispone nada. Sí, no decreta nada. Es uno más. Eso. No decreta nada, es uno más como vos y yo, como la gente que nos escucha, como cualquiera. A ver, sí, es más conocido. Puede ser que tenga más Bitcoin Cash que yo, probablemente, no lo sé, no le pregunté, pero asumo que sí. Pero no va a ser la persona que tome las decisiones. Ahora, tampoco me quiero extender mucho con esta parte, pero creo que era una mención justa. Esto salió completamente natural. O sea, no teníamos planeado hablar de Roger Vera, claro. Sí, sí. No, pero está bueno explicarlo, porque mucha gente cree exactamente eso, que Bitcoin Cash nació gracias a Roger. No. Bitcoin Cash nació y luego Roger se sumó cuando vio que Bitcoin Core mintió. Cuando dijeron Segwit 2X, metieron Segwit y no cumplieron con el 2X. Entonces ahí se dio cuenta, oh, acá están queriendo estafar, entonces se movió. Al igual que lo hizo mucha gente. Así que bueno, si te parece bien, seguimos con el resto de las actualizaciones. O sea, hay un montón, porque siguen y siguen y siguen. A mí me parece bastante copado esto, porque obviamente habla de una comunidad que está activa detrás de Bitcoin Cash. Sobre todo una comunidad importante de desarrolladores. Tenemos el honor de conocer al desarrollador de un nodo, que es el desarrollador del nodo Knuth, una implementación de referencia con varias librerías para interactuar con Bitcoin Cash en varios lenguajes de programación. Él estuvo viendo todo esto y bueno, obviamente también fue inspiración para hacer una parte del podcast, así que le mandamos un saludo. La siguiente actualización ya, ahora estamos en 2019, mayo de 2019. A este ritmo, Bitcoin Cash a veces seguía siendo la implementación de referencia de Bitcoin Cash, es decir, la implementación mayoritaria, la que más nodos utilizaban. Y aclaramos, con implementación nos referimos al software que utilizan los mineros para minar. Eso es básicamente la implementación. En el caso de Bitcoin, BTC, se usa Bitcoin Core. En el caso de Bitcoin Cash, hasta este momento se usaba Bitcoin ABC. Sería como básicamente el programa que usan los mineros para minar. Eso es una implementación. Para que se entienda, por si alguien no sabe. Exacto. Acá entonces, bueno, el siguiente cambio propuesto fue para mí uno de los más interesantes y probablemente el mejor, bueno, obviamente después de aumentar el tamaño del bloque, ¿no? Que se introdujo a Bitcoin Cash, que son las firmas de Schnorr. Y esto es un nombre horrible, es hasta difícil de deletrear porque es S mayúscula porque es un apellido, S mayúscula CHNORR. Es el apellido del creador de las firmas. ¿Y qué es una firma de Schnorr? ¿Y por qué se introdujo a Bitcoin Cash? ¿Y para qué sirve? Yo en realidad quería hacer el programa porque quería hablar de esta parte. Así que ahora, si alguno está escuchando todavía y no se durmió, le aconsejo que se vaya a buscar algo para tomar porque puede ser que me extienda un poco esta parte, aunque prometo tratar de hacerlo lo más breve posible. Cuando se creó Bitcoin en el año 2009, por lo menos cuando Satoshi ya lo estaba planeando en 2008, que por lo menos sabemos que ahí ya lo tenía en mente porque publicó el white paper, él utiliza como... O sea, él tiene que elegir varias cosas. Tiene que elegir el mecanismo por el cual se va a generar consenso, es decir, el algoritmo de hash. Eligió el SHA-256, que es bastante seguro. Tenía que elegir también, por ejemplo, el algoritmo de ajuste de dificultad. Tenía que elegir un montón de parámetros iniciales. Todos esos los eligió él. Digamos, es una decisión completamente arbitraria. No tuvo, digamos, podría haber elegido cualquier cosa, básicamente. Bitcoin técnicamente, filosóficamente sería lo mismo. Dentro de los parámetros que él elige está el que se conoce como el algoritmo de firma digital. Bitcoin es una criptomoneda porque utiliza criptografía. La criptografía es una rama de las matemáticas que se encarga de esconder, pero además autenticar información. La parte de autenticar es la que nos interesa acá, porque nosotros podemos, por ejemplo, utilizar una firma digital para probar que nosotros tenemos acceso a una determinada billetera Bitcoin y con eso hacer pagos. Bueno, entonces el algoritmo de firma que Satoshi Nakamoto elige es el algoritmo que se conoce como SDSA, o básicamente algoritmo estándar de firma digital de curva elíptica, que es un algoritmo que básicamente utiliza curvas elípticas y un montón de operaciones matemáticas muy locas en campos, creo que llaman campos escalares, con básicamente una rama de las matemáticas que es matemática discreta. Es un quilombo, lo estuve estudiando hace poco. Es muy interesante, pero muy
complicado de entender para nosotros. Menos mal que tenemos computadoras que procesan todos esos algoritmos a una velocidad increíble. Y básicamente eso lo que genera son firmas criptográficas que a vos te garantizan que solamente la persona que tiene acceso a la clave privada puede gastar esos bitcoins. Entonces cuando vos ves esa firma, vos decís, esta firma tiene que haber venido sí o sí de la persona que tiene la clave privada de esta clave pública, de esta dirección. Entonces, eso es el algoritmo de firma. Satoshi Nakamoto elige este. Ahora, ¿cuál es el algoritmo de firma que se introduce acá? Es el algoritmo que se llama firmas de Schnorr. Las firmas de Schnorr son una forma completamente diferente de firmar, pero tienen ciertas propiedades muy interesantes. Mucha gente cree que Satoshi no las eligió porque recién en ese año, en el año 2008, vencía la patente, porque sí era un algoritmo que estaba patentado. En el año 2008 vencía la patente y Satoshi Nakamoto lo que hace es, dice, no, voy a usar este que es un poco más estandarizado, el que él elige, porque este es muy nuevo, la gente no lo conoce tanto, como estaba patentado no se usó mucho, pero con el tiempo se fue descubriendo que es un algoritmo de firma muy eficiente. De hecho, las firmas son más pequeñas y permite hacer algo que es clave. Se llama agregar firmas. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos mezclar en una operación matemática que es muy similar a la suma. Podemos agregar una clave pública, otra clave pública y derivar otra clave pública. Y a partir de ahí tener una dirección conjunta que nos permite firmar y probar de a dos partes una sola transacción. O o la posesión, mejor dicho, de esa dirección. Es un poco complicado, así que voy a tratar de ponerlo en otras palabras. Supongamos que yo tengo una transacción que tiene 5 inputs y 2 outputs, ¿no? 5 inputs, que son todas las monedas que yo utilizo para gastar, y 2 outputs, uno que es el que yo gasto y otro que es el cambio que vuelve para mí. Bueno, técnicamente, podríamos poner de ejemplo, esto no es exactamente lo que ocurre en Bitcoin Cash, pero para dar un ejemplo, por cada uno de esos inputs, si no saben qué son eso, qué es eso de inputs y outputs, hay un capítulo que nosotros hicimos donde explicamos más sobre este tema. Pero básicamente, por cada input, tengo que poner la firma digital y eso ocupa espacio en la cadena de bloques. Eso hace que la tarifa de la transacción aumente. Yo con la firma de Schnorr lo que puedo hacer es agregar esas firmas, hacer una sola firma y probar que yo ya tengo, a partir de todas esas firmas criptográficas, hacer una sola y esa sola, que es mucho más chica, mucho más compacta, ocupa menos espacio, tiene igual grado de seguridad y permite achicar el tamaño de la transacción, hacer más eficiente la validación y obviamente abaratar el costo de las transacciones en Bitcoin Cash, ahorrar espacio en bloque y hacer más eficiente la cadena de bloque. Básicamente todo lo que acabo de decir es para decir eso y es increíble. Porque si alguno tiene un background técnico, esto es algo maravilloso. Y no solamente se puede hacer esto. Porque cuando se activó el algoritmo de firmas de Schnorr, se activó la posibilidad de hacer otra cosa que también es más interesante para mí, que es la posibilidad de hacer wallets multifirma de forma discreta, es decir, de forma escondida. Yo puedo esconder, hoy en día puedo hacer una wallet multifirma que es básicamente 2 o más personas nos ponemos de acuerdo para guardar Bitcoin en una sola dirección y cuando queremos gastar desde esa dirección podemos poner una firma a todos. Lo publicamos en la cadena de bloques y la gente comprueba, o sea, los nodos validan eso. Y a partir de ahí, bueno, se toma esa transacción como prueba de que, y esas firmas digitales como prueba de que nos pusimos de acuerdo para gastar esos bitcoins. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que es demasiado público y es muy obvio para un nodo cuando lo ve, o para un observador externo cuando lo ve, darse cuenta de que son varias personas las que están tratando de gastar bitcoin. Nosotros con la firma de Schnorr lo que podemos hacer es esconder todo eso en una sola dirección común y corriente, no es diferente al resto, y gastar desde ahí. Eso es mucho más seguro, mucho más eficiente porque se gasta menos espacio, y además mucho más privado. Y obviamente esto permite un montón de otras aplicaciones, y hasta incluso, y esto es una locura, permite por ejemplo implementar Lightning Network en Bitcoin Cash. Cosa que no creo que pase, pero técnicamente sería posible. Y aclaro que esta actualización que nosotros la tenemos del año 2019 es lo que se trató de agregar hace poco en Bitcoin BTC con el soft fork de Taproot, que básicamente también tiene esto de firmas de Schnorr.
Pero no solamente permite hacer esto, sino que además permite hacer contratos inteligentes que están afuera de la cadena de bloques. Es decir, nosotros podemos, con las firmas de Schnorr, crear contratos que estén aparte de la cadena de bloques, sin ocupar espacio, y publicarlos como transacciones comunes y corrientes, con lo cual podemos tener condiciones de gasto extremadamente complejas sin la necesidad de ocupar espacio en la cadena de bloques, sin la necesidad de gastar en tarifas de transacción y obteniendo un mayor grado de privacidad porque las personas que lo ven de afuera no tienen forma de saber si es una simple transferencia de fondos de una dirección a otra o si es un contrato inteligente. Bueno, creo que fue bastante extensiva la explicación. Esto se aplicó en dos upgrades. Primero se activó para las firmas de direcciones simples, después se activó para las direcciones multisig, pero básicamente la idea es, se puede utilizar las firmas de Schnorr para esto y para un montón de otras aplicaciones. Tenemos que seguir viendo qué más se puede hacer con esto, porque obviamente al ser algo relativamente nuevo, por ahí no está explorado, pero sí podemos ver cómo este tipo de actualizaciones son las que le dan vida también a Bitcoin Cash y además le extienden la capacidad de uso. A mí me interesaría mucho el día de mañana, por ejemplo, poder hacer contratos off-chain con condiciones de gasto ultra complejas, sin la necesidad de gastar en tarifas y después cuando quiero publicar los resultados de esos contratos, simplemente hacer una transacción y que la gente de afuera no se dé cuenta. Incluso podríamos pensar el día de mañana en una transacción, por ejemplo, del estilo Cash Fusion, donde todas las firmas de cada uno de los inputs sean consolidadas en una sola firma. Esto sería extremadamente increíble, porque podríamos abaratar un montón la privacidad para los usuarios de Bitcoin Cash. Y creo que es algo que estaría muy interesante de ver en el futuro. Y no me extrañaría que algún día así fuera, porque obviamente la gente de Bitcoin Cash está interesada en seguir actualizando el protocolo con más funcionalidad para los usuarios. ¿Hasta acá querés decir algo, Ian? Perfecto. Bueno, entonces básicamente ya tenemos el hard fork de Schnorr Signatures o firmas de Schnorr. Y hasta acá parecía que estaba todo bien. Yo estaba muy activo en este momento en la comunidad de Bitcoin Cash, sobre todo en los foros de Reddit. Y nadie hubiera imaginado, por lo menos yo en su momento no lo hubiera imaginado. Quizás los que eran desarrolladores en ese momento ya lo notaban. Pero cuando pensamos que nos habíamos liberado de los desarrolladores de Blockstream, cuando pensamos que nos habíamos liberado de los lunáticos y decíamos, bueno, ya la comunidad está limpia, simplemente nos podemos enfocar en la adopción, aparece este tipo que ya en realidad era el desarrollador, el líder de la implementación Bitcoin ABC. Otra vez, digamos, la implementación de referencia de Bitcoin Cash. Y se le ocurre a él y a otras personas proponer lo siguiente. Creo que fue a través de un posteo en un artículo en Reddit o un artículo en una página externa, no recuerdo exactamente bien. Pero en ese momento dijo algo así como... No estoy obviamente citando palabras textuales, es lo que recuerdo, pero dijo, bueno gente, tenemos que plantear lo siguiente. Nosotros estamos a cargo de la implementación de referencia de Bitcoin Cash. No importa que había muchas más implementaciones, sino que importaba que lea la de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar, vamos en el próximo hard fork, vamos a actualizar el código para que el 8% de todas las recompensas que generen los mineros vaya a un fondo especial administrado por una compañía que obviamente estaba a nombre de ellos, para después a partir de ahí hacer una distribución general entre todos los proyectos de desarrollo o los proyectos que más contribuyan para hacer crecer a Bitcoin Cash y así poder lograr el objetivo que tanto ansiamos, que todo el mundo utilice Bitcoin Cash. Bueno, yo creo que esta parte la puedes explicar vos, Ian. Ya sabemos todo por qué esto no funciona, pero simplemente me encantaría deleitarme en este momento escuchando una explicación como la tuya, porque ya sabemos cómo son los dictadores, ¿no? Siempre llegan de la forma más inocua posible, nadie se da cuenta, como parece un día están ahí, ¿viste? Y decimos, ¿cómo llegó este tipo acá? Bueno, así llegan. Es una locura, pero yo estaba en ese momento y digo, espera, esto no está bien, esto no es Bitcoin. O sea, esto no es
algo que pueda ser considerado, incluso si no sabemos absolutamente nada de planificación central, no sabemos absolutamente nada de lo que es, digamos, una economía completamente libre. Si podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que esto no es un impuesto, ¿por qué Ian está tan mal? Explícanoslo, por favor, me encantaría escucharlo. ¿Por qué está tan mal esto? Tenía un nombre encima que sonaba bien, entre comillas, ¿no? IFP, Infrastructure Funding Plan. Plan de ¿cómo es? Se me fue la palabra en inglés. Bueno, pero básicamente fundar, no es funding. Sí, plan de... Se me Qué fue la- difícil está traducir, ¿eh? De fondo de infraestructura, es como... Sí, es como un fondo de infraestructura, básicamente. Estas cosas que te pasan, viste Pública, que... ponele. Sí. Básicamente lo tenés la palabra en inglés, lo leíste tanto, pero jamás se te ocurrió pasarlo al español. Bueno, pasan estas cosas. Sí, pero es básicamente como un impuesto que se te cobra, si sos minero, ¿no? Solamente, pero que esta plata la vamos a usar para pagar infraestructura, que vamos a usar todo, ¿viste? Como la obra pública, básicamente, de Bitcoin a veces. Sí, sí. Sí, sí. ¿Quién haría la obra pública en Bitcoin Cash? Si no ¿Quién tuviésemos a programaría los Mauri. nodos si no tuviéramos este impuesto? Claro. Entonces, básicamente esta propuesta es sacar el 8% del Coinbase, o sea, de la recompensa de nuevos Bitcoin Cash de los mineros. Entiendo yo que acá no entran las tarifas, o sea, las tarifas sí se las quedarían los mineros. Donde aplica es al 8% del Coinbase, que son las nuevas monedas. Entonces digamos que en algún punto tiene un momento de caducidad de esto, ¿no? Pues llega un momento que la misión termina, entonces el IPFS también. Es algo que, no sé, lo renueven y ahora va por las tarifas también, ¿viste? Como te actualizan los impuestos, ¿viste? Ahora también aplica para... Se llega la BL. Claro, de repente, ¿viste? subió. Bueno, muchachos, subió el IFP y bueno, va a que actualizarlo, ¿viste? Si no, bueno, anda a la página de la FIP y podés reducir tu IFP si dejas los datos. Y bueno, básicamente esto es algo que no es nuevo, está en un montón de monedas. Esto lo tiene Cardano. Creo que Cardano también es un 8%, que también va para una empresa. Lo tiene Dash. Lo tienen varias. Pero eso no significa... Sí. Pero eso no significa que sea bueno. También lo tiene BIM. Pero esto no significa que sea bueno. Yo creo que acá lo que pasa es lo que siempre pasa en economía, ¿no? Lo que va a terminar pasando es la imposibilidad del cálculo económico, por así decir. Digamos que en algún punto, ¿quién sabe mejor que el minero en qué se tiene que usar ese 8%? Si es el minero, o sea, el que provee la seguridad. Imagínate sacarle un 8% al que provee la seguridad, no tiene sentido. Es bajar la seguridad por lo menos un 8%. Además de que bajás la recompensa de los mineros, ¿no? Pues es menos atractivo minar. Y este dinero se usaría para los amigos, ¿viste? Para estrategias puntuales o lo que sea. Entonces, yo creo que lo que pasa es básicamente la imposibilidad de cálculo económico. A lo mismo que le pasa al Ministerio de Economía cuando quiere... También porque un 8%, ¿no? ¿Por qué no un 7? El 8 es un número de oro de repente. ¿Por qué no el 1? ¿Viste? Es como 1 megabyte o un poquito más no, un poquito menos tampoco. Entonces, ¿con qué me refiero a la imposibilidad de cálculo económico? Acá lo tenemos es gente que estaría ganando un 8% de lo que ganan por nuevos Bitcoin Cash los mineros. Ese dinero va para un fondo y ellos lo gastan en lo que quieren, básicamente. Poner el nombre que quieras. En Cardano es el verso de que dentro de 6 actualizaciones y 600.000 años de white papers vamos a descentralizar el IFP en una DAO y bla 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 bla. Al final es simplemente tomar plata del que se esforzó por ganar ese dinero y quererla gastar vos en algo sin haberte esforzado por ganarla, digamos. Digamos que no hay los incentivos no están coordinados con el IPFS.
Porque, ¿cuál es tu incentivo, digamos? O sea, del minero aporta seguridad. ¿Vos qué aportás por haber ganado? ¿Simplemente decís a dónde va la guita? No, no es así. Es como que... Es como un impuesto, te sacan dinero. Entiendo que es voluntario, minar Bitcoin Cash, bla, 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 bla. Pero, pero en el fondo, para Bitcoin Cash, esto es malo, no es bueno. Y supongamos que de repente el fondo que se lleva el 8% de todos los Bitcoin Cash recibe una bondadosa inversión de los muchachos de Blockstream, ¿no? Eh, de repente tienen el 8% de todos los nuevos Bitcoin Cash. ¿Y qué van a financiar? Y los proyectos que te sean de ancla, no los que te hagan despegar, digamos. O sea, no es una buena idea esto. Además, lo alevoso que es el hecho de que para qué se va a destinar este dinero, porque supuestamente eso iba a ser para financiar el desarrollo de las herramientas críticas que se utilizan, que son de uso común en la red de Bitcoin. O sea, si el tipo que lo está proponiendo es el desarrollador de la implementación de referencia en ese momento de Bitcoin Cash, es básicamente pagame el 8% todos los meses. O sea, no es una cuestión de simplemente decir, bueno, vamos a ver cómo lo repartimos. Ya sabían cómo lo iban a repartir. Está bien, suponete que otras implementaciones iban a recibir partes de fondo y probablemente las hayan tentado, ¿no? A muchas de ellas diciéndole, mirá que si te pones de nuestro lado, a los mismos desarrolladores, mirá que si te pones del otro lado te va a tocar del 8%. Vos quedate tranquilo que tu parte la tenés. Es exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo que hace, por ejemplo, el Estado cuando negocia con los diferentes sectores, digamos, que controlan parte de los recursos que a ellos les interesa robarse, básicamente. ¿Qué pasa? Una vez que existe este IFP, por ejemplo, después ya no hay decisión sobre si existe o no. Por lo menos ahora podemos tener el debate. Ahora, ¿en qué se va a gastar ese 8%? Es completamente arbitrario. Y yo creo que el mayor argumento que tenés en contra es justamente vos no podés saber, porque justamente no sos Dios, cuáles son los incentivos o qué es lo que necesita en ese momento la economía para funcionar. En este caso, la economía interna de Bitcoin Cash. ¿Qué es lo que necesita? ¿Necesitas más plata en desarrollo de nodo? ¿Necesitas más plata en marketing? ¿Necesitas más plata? No sabés exactamente qué se necesita. ¿Por qué? Porque estás distorsionando los mecanismos de mercado. Justamente cobras un impuesto, que mucha gente dirá que esto no entra dentro de la categoría de impuestos. Bueno, para mí sí, estás cobrando un impuesto, le estás robando al que produce para dárselo a gente que no la ganó. Y a todo esto es muy importante aclarar cómo se financiaba hasta ese entonces todo lo que era la campaña, digamos, de mantenimiento de los nodos, porque lógicamente las implementaciones de Bitcoin Cash son software que es bastante complejo de mantener. ¿Cómo se financia el mantenimiento de todo eso? Bueno, básicamente se financia con donaciones. Y aunque no les suele increíble, creo que en su momento habían juntado algo de 1000 BCH que eran completamente provenientes de donaciones. Que eso financiaba... Hoy van más de 10.000, si no me equivoco. O una cosa... Bueno, había. Es una locura esa. Era una implementación que constantemente recibía donaciones porque era, bueno, la implementación mayoritaria, los desarrolladores eran varios, vivían a tiempo completo de mantener Bitcoin Cash. No me parece mal porque justamente la gente decía, bueno, yo quiero que esto siga, les doy dinero para que ellos no tengan que trabajar de otra cosa y puedan dedicarse exclusivamente a mejorar. De hecho, fueron los principales promotores e impulsores de muchos de los cambios que mencionamos recién. Como por ejemplo Setor, firmas de Schnorr y demás. Obviamente hubo colaboración de mucha parte de la comunidad, pero sí, eran quienes, se podría decir en ese momento, tenían como un mayor poder de decisión porque eran su nodo los que los mineros utilizaban. Esto no es algo malo, es simplemente la preferencia del mercado en ese momento. No era diferente cuando, por ejemplo, la gente utilizaba Bitcoin Core desde 2009 hasta 2017 para minar. Hasta que, lógicamente, bueno, apareció Bitcoin ABC. ¿Qué cosa importante podemos sacar de esto? Bueno, no solamente logramos... creo que hasta todo esto no cerramos con cuál había sido el conflicto final, digamos, cómo terminó el conflicto. Básicamente la cosa fue así.
Esto lo vivimos los dos. Me acuerdo que fue en 2020, fue un quilombo. eh, Porque hasta cierto punto creo que no se sabía del todo. O sea, se esperaba un resultado, pero no se sabía qué iba a pasar. ¿Qué pasó? Bueno, meses antes de que se activara esta actualización, ellos ya habían publicado el código con la actualización nueva que les daba el 8% de los fondos de BCH para. O sea, básicamente para. Bueno, quedárselo. Como diciendo, bueno, ya está, es una decisión tomada, esto no se discute más, no se habla más, no volvemos, no vamos marcha atrás. Si nos tenemos que forkear, nos forkeamos. Y ellos, claro, son una implementación de referencia. Lo lógico es esperar que todo el mundo lo siga atrás, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron? Unos genios desarrolladores forkearon Bitcoin ABC. Literalmente era un fork de Bitcoin ABC, que a su vez era un fork de Bitcoin Core. Sacaron el código del IFP. Y para la actualización, el día de la actualización, casi la totalidad, prácticamente te diría que el 98% de los mineros estaban minando con una implementación diferente a la que venían utilizando hacía 3 años. Es decir, la comunidad de Bitcoin Cash durante varios meses advirtió en contra de esta supuesta actualización, entre comillas, y logró revertir el efecto que hubiera producido generar un cambio de este tipo en la cadena de bloques de Bitcoin Cash. Es decir, logramos sacarnos a un supuesto dictador, a un dictador benevolente que estaba tomando esta decisión por nuestro bien, de encima. O sea, a ese nivel de madurez llegamos como comunidad dentro de Bitcoin Cash. Y no solamente eso, sino que reemplazamos completamente. Es decir, un solo cambio que no le gustó a la mayoría bastó para que se tomaran se tomaran cartas en el asunto, se modificara el código correspondiente, se publicara una versión alternativa y los mineros se actualizaran, con lo que cuesta incluso hacer que los mineros se actualicen muchas veces para los forks que ya están programados y que no incluyen este tipo de cambios. Yo creo que esa es la visión que. Yo creo que esa es la mejor conclusión que podemos sacar. Y yo siempre esto lo digo así como medio en tono de risa, pero creo que la comunidad de Bitcoin Cash ya está vacunada en contra de este tipo de cuestiones. O sea, es una cosa en particular que no noto en otras comunidades cripto y que es que hay una capacidad especial para darse cuenta cuando empiezan a aparecer estas cosas, señalarlas rápido con el dedo y decir, ojo con esto, que por acá no es. Porque no pasó una vez, pasó varias veces. Estamos hablando de el fork de BTC en 2000, de BT, o sea, el fork de Bitcoin Core y Segwit con Bitcoin Cash en 2017. El fork de Bitcoin SB y ahora el fork de Bitcoin ABC, que pasó a ser pasó a ser su propia cadena de bloques. Es decir, se forqueó completamente porque la gente no aceptaba esas reglas de consenso. Y aclaro en este momento que de más está decir, no hizo falta que los usuarios tuvieran nodos en sus casas. Esto me parece como recontra obvio, pero mirá vos, ¿no? Qué loco. O sea, al final no era como que hacía falta tener un nodo en tu casa para poder rechazar cambio, como dicen algunas personas. Y bueno, dentro de este fork también entra una actualización del mecanismo de ajuste dentro de Bitcoin Cash. Si no me equivoco, este mecanismo de ajuste genera que sea más estable la producción de los bloques, o sea, que sea más estable dentro de los 10 minutos y es más eficiente esto para los mineros. Si no me equivoco, como que les aumentó una cosa así como el 5 o 6% el beneficio a los mineros simplemente por el cambio de ajuste de dificultad. Esto obviamente no baja la seguridad, ¿no? Pero simplemente les permite prever más fácil cuando Claro, es más consistente el tiempo entre bloques. Es decir, no tenemos un problema si de golpe cae el hash power o de golpe sube. O sea, siempre podemos prever que más o menos va a tardar 10 minutos. Y bueno, luego de este último cambio, lo que tenemos en Bitcoin Cash es... No es a nivel protocolo de Bitcoin Cash, pero sí es lo último que salió en Bitcoin Cash hasta ahora, que es Smart BCH. Básicamente es una sidechain Ethereum Virtual Machine. Un día haremos un episodio dedicado. Es una sidechain Ethereum Virtual Machine que te permite hacer todo lo que se hace en Ethereum, pero rápido y barato, usando Bitcoin Cash como moneda base. Es una red separada, pero anclada, ya que la mitad de sus validadores son los mineros de Bitcoin Cash y la otra mitad son
digamos, BCH que se ponen en stake. Es mitad proof of work, mitad proof of stake. Y acá entra también, si querés, una actualización positiva. Sin tocar el protocolo de Bitcoin Cash, se logra mejorar los tokenomics de Bitcoin Cash. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la mitad de las tarifas que se pagan, de los fees en Smart BCH, se utilizan para quemar Bitcoin Cash. Y eso, digamos, reduce el circulante de Bitcoin Cash. Hasta el momento, y viendo que Smart BCH todavía es muy chico, tiene poco tiempo, no hay tantas cosas, o sea, es muy nuevo, tiene menos de un año. Ya con eso se han quemado 333 BCH. Es algo positivo porque son 333 BCH que están fuera de circulación, y esto no toca en ningún punto el protocolo de la capa base, digamos. Esto no es que se agrega una quema dentro del protocolo de Bitcoin Cash, sino que es en una segunda capa que ayuda a Bitcoin Cash, si querés, a tener nuevas funcionalidades, pero fuera de la capa principal. O sea, se apalanca de la seguridad de Bitcoin Cash, gracias a que son los mineros los validadores, pero al mismo tiempo le permite hacer cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, todo lo que hay sobre Ethereum es 1000 veces más fácil hacer sobre Solidity que, no sé, CashCrypt, que es el lenguaje de programación de Bitcoin Cash. Entonces, exactamente. Hasta acá es donde estamos hoy en día. Ahora lo que tenemos es una próxima actualización, si no me equivoco, dentro de un mes, en la que entran... Sí, el 15 de mayo. Que entran 2 actualizaciones nuevas, que también son hechas por Fernando de Canut, ambas. Una es introspección nativa y otra enteros de 64 bytes. Exactamente. Básicamente lo que permite la introspección nativa, esto muy por arriba porque es un tema un poco técnico, pero básicamente dentro de lo que es el lenguaje nativo de Bitcoin Cash, que es script, poder meter información sobre la transacción para, lógicamente, mejorar la capacidad de smart contracting en la capa base. Y lo que son los enteros de 64 bytes permite trabajar con números más grandes en términos de, por ejemplo, la capacidad máxima de procesamiento que vos tenés con el número de satoshis, por ejemplo, que podés mandar dentro de una transacción. Si mal no recuerdo, estas son las 2 actualizaciones mayores que vienen dentro de Bitcoin Cash. Creo que también hay algunos cambios por ahí menores, pero bueno, podríamos quizás proponer hacer un programa dedicado a lo que es el desarrollo sobre Bitcoin Cash y traer obviamente una persona que se dedica a esto. Me encantaría si Fernando se pudiera sumar con nosotros, que es una persona muy activa de la comunidad de Bitcoin Cash, sobre todo Bitcoin Cash Argentina, y que nos cuente más sobre este tema porque sería muy interesante. Creo que tendría mucho para aportar, y obviamente es un tema del cual yo creo que como usuarios no nos podemos desprender completamente. Es decir, el usuario más activo debería, esto es a mi opinión, debería estar al tanto de cuáles son los cambios que se van introduciendo, porque justamente también es ese usuario el que se va a dar cuenta más fácilmente cuando esos cambios son positivos o negativos, como ha venido pasando hasta ahora con los sucesivos cambios que ha habido en Bitcoin Cash. Y después, obviamente, queda el futuro por delante, ¿no? Haciendo un poco retrospectiva y repasando lo que fue el programa de hoy, que la verdad nos ha quedado un tanto largo, pero creo que hay mucho jugo para sacarle. Podemos ver que la gente de Bitcoin Cash no es otra cosa que la misma gente que estuvo en el año 2009 experimentando por primera vez con esta cosa nueva que iba saliendo, que la gente no entendía, que si era una moneda, que si era un programa, que se descargaba, que era el cliente de Satoshi, que eran los bitcoins, todas esas cosas. No es diferente esa gente que la gente que hoy en día está en Bitcoin Cash. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento, incluso hasta por las reacciones externas, uno diría, decían, estos tipos son unos locos que quieren venir a cambiar todo el sistema actual. Mirá como que se piensan que van a reemplazar al dinero fiat, que se piensan que van a reemplazar a los bancos. Y esa gente dijo, ¿sabes qué? Sí, vamos a reemplazar a los bancos. No sabemos cuánto va a tardar, no sabemos
cómo vamos a hacerlo exactamente, pero tenemos esto que no teníamos antes. Tenemos una tecnología que nos permite probar algo o intentar algo que no habíamos podido intentar antes. Es decir, tener una custodia completa de nuestros fondos que no depende, y poder transmitirlo de una manera que no depende ni de los bancos, ni de una entidad estatal, ni siquiera de un tercero, absolutamente nada, ni de varios terceros, nada, ni una comunidad de gente que vota, absolutamente nada de eso. Simplemente proof of work, mecanismos de consenso, cadena de bloques, criptografía de clave pública y privada, y esos eran los bloques constructores para desarrollar un sistema completamente separado del mundo fiat, por supuesto, pero más conectado con los incentivos internos que tienen las personas para actuar a la hora de manejarse en una economía completamente libre, como siempre lo proponemos desde este espacio. Yo creo que la gente que hoy en día ve eso lo encuentra en Bitcoin Cash porque seguimos manteniendo ese espíritu inicial que incluso las personas que hoy en día llegan, de alguna manera yo creo que si hubieran estado en 2009 viendo lo que hacía Satoshi Nakamoto, si hubieran estado en esos primeros años viendo lo que era la comunidad, no hubieran dudado un solo segundo en que ese era el camino que por lo menos era el más interesante de seguir, era por lo menos intentar algo, cuando ya todas las otras opciones se habían agotado, bueno, intentar algo completamente nuevo. ¿Vos qué opinas de todo esto, Ian? Sí, yo creo que la esencia es la que tiene Bitcoin Cash. O sea, poder servir a la gente como dinero P2P es lo más importante de todo. Y para eso necesitas escalar, necesitas ser útil. Necesitas simplificarle la vida a la gente. Tu abuela no tiene por qué tener un nodo. Necesitas una empresa con el 8% de los Bitcoin Cash nuevos para financiar proyectos. Es simplemente seguir el modelo original. No hay que andar inventando mucho más. Sí se le puede hacer mejoras, actualizaciones, incrementar el tamaño de bloque, pero la esencia es lo que se tiene que mantener. Así que si querés pasamos y tocamos los posibles cambios futuros que pueden haber o los que se están barajando dentro de Bitcoin Cash. Totalmente. No me gustaría por ahí. Bueno, en realidad sí me encantaría poder entrar a hablar cada uno de estos cambios. Tenemos varios que son cambios posibles. De hecho, uno no tanto porque es uno que ya medio se intentó. Pero básicamente es el primero que es muy probable que salga en la próxima actualización del año 2023, que es un nuevo formato de transacciones. Básicamente es una forma de construir las transacciones y una forma diferente de validarlas. Esto no cambia el modelo de incentivos, simplemente mejora la capacidad que tiene Bitcoin Cash de procesar transacciones más complejas. El nuevo formato de transacciones se conoce como PMV3, porque sería la tercera versión del formato de transacción de Bitcoin. Y básicamente permitiría hacer contratos inteligentes autocontenidos y elevar la capacidad de procesamiento de contratos inteligentes de Bitcoin Cash a algo similar a lo que hoy en día permite hacer Ethereum. Con lo cual podríamos tener contratos on-chain muchísimo más complejos y habilitar una herramienta que se conoce como mercados de predicciones o prediction markets. Las iniciales de eso son lo que dan el nombre al formato de transacción, que son una aplicación muy interesante de una tecnología que hasta ahora no se ha explorado. Quizás yo entiendo esto de forma completamente descentralizada. Después, algo que se conoce como compromiso de UTXO o UTXO Commitments. Esto básicamente es una forma de facilitarle a los nuevos mineros la descarga y validación inicial de la cadena de bloques. Lo que se estaría haciendo es metiendo dentro de lo que es el encabezado del bloque, una sección especial del bloque o de la transacción Coinbase, un hash de todas las monedas no gastadas hasta ese bloque. Esto lo que facilita es que el minero, cuando se tiene que descargar la cadena de bloques, no tiene que hacerlo desde el inicio, sobre todo si en el día de mañana las transacciones alcanzan los varios gigabytes por bloque, que ojalá esto suceda. Entonces permitiría simplemente bajándose ese bloque, bajándose el set de monedas no gastadas y haciendo la validación correspondiente, puede garantizar criptográficamente con el mismo grado de seguridad que protege a Bitcoin, que tiene una copia segura de la cadena de bloques, y a partir de ahí hacer cambios sucesivos, obviamente introduciendo transacciones nuevas en el historial de transacciones. Esto obviamente
es un cambio positivo y espero que se pueda estudiar para la próxima actualización. Después algo que se llama neutrino. Esto no es necesariamente algo completamente... No es un cambio que se tenga que hacer a nivel de protocolo, sino que es más bien un cambio que facilita la validación dentro de las billeteras que nosotros tenemos en nuestros, por ejemplo, dispositivos móviles o computadoras. Básicamente lo que permite hacer neutrino es, mejorando la privacidad con la cual nosotros consultamos transacciones en la cadena de bloques, facilitarnos la validación de las transacciones y además permitir algo que hasta ahora no se puede hacer con SPB, que es evitar que los mineros o los nodos nos engañen haciéndonos creer que no existen las transacciones que nosotros consultamos. Por ejemplo, ¿cómo funciona hoy una billetera SPB? Básicamente lo que hace es se conecta a varios nodos, les pregunta por una transacción o una dirección y los nodos les mandan la dirección correspondiente. La billetera hace una validación criptográfica, que esto está escrito en el white paper, y a partir de ahí, bueno, el celular o la computadora puede detectar que si efectivamente hay una transacción nueva dentro de nuestra billetera y nosotros a partir de ahí, bueno, podemos hacer asegurarnos completamente de que esa transacción fue incluida en un bloque previo. Esto es algo relativamente sencillo de hacer, está escrito en el white paper. Lo que permite hacer neutrino es algo un poco más complejo que esto. Nosotros cuando hacemos este tipo de consultas a un nodo le estamos revelando cuáles son nuestras direcciones y básicamente cuál es nuestro balance hasta cierto punto. Lo que podemos hacer es, con neutrino se nos enviaría por cada bloque una versión muy comprimida de ese bloque, nosotros la escaneamos y si vemos que tiene información que nos interesa, pedimos que nos mande el bloque entero. Si el bloque es muy pesado, porque por ejemplo pesa varios gigabytes, podemos pedir que nos mande una parte. Pero lo importante es que el nodo no va a tener forma de saber cuál es la parte que nosotros consultamos, exactamente cuáles son las transacciones que a nosotros nos interesan, y a partir de ahí también podemos hacer lo que se conoce como una validación segura a modo de SPB, pero sin recurrir a un nodo. Y esto básicamente nos daría la misma seguridad o la misma privacidad que si tuviéramos un nodo completo, pero sin tener que tener todo el historial de transacciones. La única ventaja que tiene, creo yo, el día de hoy tener un nodo completo es justamente un mayor nivel de privacidad porque no tenemos que consultarle nuestras transacciones a nadie. Pero con Neutrino y este tipo de actualizaciones que ya están implementadas en por lo menos una implementación de Bitcoin Cash, del nodo de Bitcoin Cash que es BCHD, prácticamente no es necesario tener un nodo para obtener este grado de privacidad. La verdad es que es muy difícil que se pueda obtener una diferencia significativa de privacidad con un nodo completo que con Neutrino. Y después por último obviamente sería lo que todos esperamos, que es un incremento de la capacidad máxima de transacciones de 32 megabytes a mucho más, o por lo menos, o lo que yo espero, eliminar completamente el tamaño máximo del bloque. Es decir, que el mercado sea el que elija cuál debe ser el tamaño máximo del bloque. Esto va a ser una negociación entre usuarios y mineros, en las cuales no tendrían injerencia la decisión de los programadores. Sí, bueno, y también el consenso, digamos, entre los propios mineros, porque vos cuando sacás el máximo del límite, tenés el soft limit, digamos, de los mineros. No es que todo sería cualquier esto cosa, es algo sino que hay... que configuran ellos. Claro, exactamente, ellos tienen como una especie de límite que ponen ellos manualmente. Y sí, quería comentar también que en la parte de PMP3, básicamente lo que se hace es que dentro de las transacciones se saca la información de la transacción padre y en ese lugar se permite poner un hash. Una transacción común pondrías el hash de la transacción padre, obviamente, pero bueno, ya esto te ahorra espacio. Y cuando se empieza con en Smart Contracts, con PMP3, básicamente lo que hace es vos utilizás este espacio que tenés para poner un hash y pones el hash de un contrato inteligente. Entonces, los contratos inteligentes seguirían siendo primitivos, digamos, como hoy en día, o capaz un poco mejores gracias a introspección nativa o los enteros de 64 bytes y este tipo de app codes y bla bla bla. Pero básicamente lo que podrías hacer es conectar un contrato inteligente primitivo, digamos, con otro vía hash. Entonces, esa es la forma en la que se puede empezar a conformar. O podrías, por ejemplo, conectar el hash de
de una multisig que se creó con un Schnorr a otro contrato inteligente. O sea, se pueden empezar a hacer cosas interesantes. Todavía no está confirmado que esto vaya a salir, pero la propuesta está. Cash tokens, inclusive. Exactamente, sí, cash tokens también. Esto no está confirmado que vaya a salir en 2023. O sea, 2023 se está especulando. Por ahora no hay nada confirmado. Lo que está confirmado es lo que se va a venir ahora, de opción nativa de los 64 bytes. Pero estas son las que nosotros creemos que pueden llegar a venir. Tal vez no en 2023, tal vez 2024, pero son las que se están barajando hoy en día. Así que, la verdad, esperemos que les haya gustado este nuevo podcast que hicimos. Les agradecemos si llegaron hasta el final. Y les agradecemos también si dan like y comparten, que nos sirve mucho. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Le. No, por favor, gracias a vos. Gracias a los que escucharon. Si alguno quedó hasta acá. Bueno, nos estaremos viendo en una futura emisión.